Abran sus Biblias al principio de la Biblia. Génesis 1, capítulo 1, versículo 1. Vamos a comenzar desde el principio hoy. Esta palabra, Barashat, Bereshit, en hebreo significa en el principio. Si miran ahí abajo, así es como se escribe en hebreo. ¿Sabía que cuando uno escribe hebreo, se escribe del lado derecha para la izquierda? Entonces, comienzan a escribir y luego aquí comienza la oración y va para acá. Parashá Bereshit. Bereshit significa en el principio. Esto es mitad de una oración completa. Pero Parashá Bereshit significa en el principio Dios creó el mundo y el cielo. Esto va incluido. Pero Bereshit es en el principio, en hebreo. No vamos a estudiar hebreo, pero así se llama nuestra nueva serie que comenzamos hoy, llamada Principios. Principios. ¿Qué hace algo que sea bueno en sus vidas? ¿Cómo se define algo bueno en sus vidas? Para usted, personalmente. ¿Qué es algo bueno para usted? Cualquier cosa. Pues que le hable a uno de la Biblia. Ok, eso es bueno, eso es muy tremendamente bueno. Sí. ¿Qué es otras cosas buenas en nuestras vidas que Dios nos concede? La salud, la familia. Tener una casa, un techo, comida y necesaria a la vida. Todo eso es bueno para nosotros como seres humanos. ¿El dinero es malo? No, puede ser bueno. Todo depende de cómo se usa el dinero. Las cosas pueden ser buenas, pero también pueden ser malas. La materia puede ser bueno y puede ser mala. Entonces, Dios nos diseñó, vamos a aprender hoy, en el principio, en la semejanza de Él. Y Él nos creó en esa semejanza para disfrutar de la creación. Pero la semana que viene vamos a ver qué es lo que pasa cuando nos desviamos de las cosas que son buenas y hacemos la creación, el creador. Entonces, para Dios también hay cosas buenas, pero en el sentido de Dios que ninguno de nosotros somos Dios. Entonces, para Dios tiene una definición diferente de lo que es bueno para Él. Primero vamos a ver que nosotros somos pecadores cada día, cada momento, y lo necesitamos, como dice la canción, la alabanza. Pero en Dios no hay ninguna maldad, en Dios no hay nada de oscuridad. Dios es bueno y perfecto y santo. Y para lo que es bueno para Dios es diferente para nosotros. Para que algo sea bueno en Dios, tiene que ser perfecto, para que sea todo bueno. Y hoy en día, el mundo corrompido, hemos hablado de lo corrompido en las enseñanzas que transformaron el mundo. Todo está corrompido con el virus llamado el pecado. Entonces, en esta vida no hay nada bueno, pero para Dios había un momento, había una época donde todo estaba bueno. Entonces mucha gente siempre pregunta, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿Por qué Dios permite que mueran los bebés? ¿Por qué Dios permite que un niño muera en un accidente? ¿Por qué Dios permite que alguien mate a otra persona? ¿Por qué Dios permite que haya terremotos y que se mueran bastante? Dígase. De los niños. Es una muy buena
pregunta. Pero lo que vamos a ver hoy fue cuando Dios diseñó todo. Todo era bueno. No había ninguna maldición. No había niños muriendo. No había terremotos. No había infecciones. No había cuerpos corrompidos. Dios cuando obró para lo bueno. Y vamos a ver hoy y leer 2 capítulos, Génesis 1 y Génesis 2. Y vamos a ver lo bueno que es Dios y lo bueno que hizo Dios. He titulado el mensaje esto: Dios ve algo muy bueno cuando su creación comienza con obediencia a su palabra. Déjalo repito. Dios ve algo muy bueno cuando su creación comienza con obediencia a su palabra. Dios ve algo muy bueno cuando su creación comienza con obediencia a su palabra. Entonces, los primeros 2 capítulos de Génesis, todo era perfecto, todo era bueno. El autor del libro de Génesis es contado a Moisés. Cuando Moisés subió al monte que Dios le dijo que subiera, Dios le dio a Moisés 5 libros. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Los primeros 5 libros son atribuidos a Moisés. Le dicen la Torah. La Torah. Entonces, este libro estas palabras fueron escritas por Moisés. Cuando Moisés subió al monte a agarrar las tabletas de los 10 mandamientos, también le permitió Dios a Moisés que escribiera los primeros 5 libros de la palabra de Dios. Entonces, en esa montaña Sinaí, ahí salió la Torah, los 5 libros escritos por Moisés. Vamos a leer los 2 capítulos, pero vamos a comenzar que cuando Dios ve algo muy bueno, cuando su creación comienza con obediencia a su palabra. Entonces, ¿somos nosotros lo único en la creación del universo? ¿Qué más hay aparte del ser humano, de su creación? Todo. Pero ¿saben qué? Vamos a ver en estos 2 capítulos que el hombre y el ser humano, después en el 3er capítulo, que la creación obedeció y el hombre obedeció. No nomás el hombre, hasta la creación, cuando Dios habla y su palabra sale, la creación obedece. Entonces Dios ve algo muy bueno cuando su creación, no nomás el hombre, comienza con obediencia a su palabra. Entonces vamos a comenzar en los primeros 2 versículos. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. La tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. Y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Entonces había un momento cuando Dios creó el mundo, los cielos, la tierra. Había como algo llamado un caos. Entonces el primer punto que vamos a sacar de hoy es que cuando Dios obra, Dios va a comenzar a obrar aquí. Pues muchos, o si no todos ustedes, saben de la creación del mundo, ¿verdad? ¿Cuántos días tomó Dios? 6 días. Descansó el 7, el 7º. Todos ya sabemos eso. Entonces lo que quiero que veamos hoy, que Dios es un obrero. Y cuando Dios obra o va a comenzar una obra, Él lo hace con propósito. Pero fíjense, antes de que haga lo primero, antes de que haga la luz, fíjense lo que dice en el versículo 2. La tierra era un caos total, las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. Vamos a ver el primer punto, que lo bueno en Dios, la obra de Dios, siempre comienza solo con el poder del Espíritu Santo.
Desde el principio de la palabra de Dios, ahí está presente el Espíritu Santo. ¿Lo miran ahí? Sobre la superficie de las aguas. El Espíritu Santo va a comenzar una obra, va a hacer el universo, la tierra, los peces, las aves, el hombre. Pero antes de que Dios obre, el Espíritu Santo siempre está presente. Una cosa buena no puede suceder sin el Espíritu Santo. Entonces, para que obedezcamos su palabra, para que obedezcamos lo que dice la Biblia, hay que tener y rogarle al Espíritu Santo que nos conceda discernimiento. Si no tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, no has nacido de nuevo como hijo o hija de Dios. Y si no tienes el Espíritu Santo, el Dios del universo no puede obrar en ti. ¿Están conmigo? Puedes hacer lo que dice la Biblia. Los fariseos del tiempo, de la época de Jesús, estaban haciendo la Biblia, estaban viviendo la palabra de Dios, tenían en el templo, memorizaban todos los versículos, hacían los rituales, pero saben que estaban obedeciendo la palabra, pero no comenzaban con el Espíritu Santo. Cuando Dios obra o Dios quiere, tú quieres que Dios obre en tu vida, hay que comenzar con el Espíritu Santo morando en nosotros, porque el universo fue creado por medio del Espíritu Santo. Dios sabe que va a obrar. Dios sabe que va a hacer la tierra, los cielos, los mares, las montañas, los seres humanos, las bestias. Pero no se puede hacer sin el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo corre desde el principio, desde el comienzo de la Biblia y corre hasta el último de la Biblia. Para que miremos que si no tenemos el Espíritu de Dios viviendo, morando en nuestras vidas, no podemos hacer nada bueno para Dios. Podemos ir a la iglesia, podemos leer la palabra, podemos dar ofrendas, podemos ir a las esquinas, predicar el evangelio, podemos darle de comer a los que están en las calles. Todo eso se puede hacer, pero si no comenzamos primero con el Espíritu Santo morando en nosotros, todo sirve para nada. Nada. Estamos haciendo lo mismo que estaban haciendo los fariseos, que crucificaron a Dios mismo sin el Espíritu Santo. Dios nos da su palabra, eso es bueno, pero y los fariseos, los maestros religiosos, de hecho el pueblo de Israel, después en el Antiguo Testamento, después de Génesis, tenían la palabra, tenían la Torah, pero no tenían y no lo hacían con el Espíritu de Dios viviendo en ellos. Lo hacían nada más para hacerlo. Entonces tenemos la palabra, tenemos aquí sentado que nos rodea bastantes palabras, bastantes Biblias, pero no sirve nada. Lo tengo en el teléfono. ¿Quién tiene la Biblia en su teléfono? Muchos de nosotros, ¿verdad? Tenemos diferentes, yo tengo la Biblia de las Américas, tengo la Reina Valera, tengo la nueva versión internacional, tengo la de inglés, pero nada de eso sirve que lea todo eso, que memorice todo eso, si no tengo el Espíritu Santo viviendo, morando en mi corazón para obrar lo que Dios quiere que yo haga. El Espíritu de Dios iba y venía sobre la superficie de las aguas. ¿Tienes tú el Espíritu de Dios viviendo sobre ti? Así como venía sobre la superficie de las aguas. Lo bueno en Dios comienza
solo con el poder transformador del Espíritu Santo. Repito todo esto. Lo bueno en Dios, no importa lo que sea, lo bueno en Dios, porque Dios es santísimo, Dios es justo, Dios es bueno. Él es perfecto. Lo bueno en los ojos de Dios, no en el ser humano, no en el pastor en el púlpito, no en el sacerdote, no en un santo. Lo bueno en Dios comienza solo con el poder transformador del Espíritu Santo. Y sin el Espíritu Santo no se puede hacer nada. No puede obrar Dios en nuestra vida. Podemos hacer, podemos vivir, podemos trabajar, podemos hacer obras buenas, pero si no tenemos el poder transformador del Espíritu Santo de la misma manera que estaba ahí presente en la creación del mundo, no podemos hacer nada bueno en los ojos de Dios. Quizás puede hacerlo para lo bueno en los ojos del hombre, quizás para el pastor, quizás para tus amigos, tus amigas, para la iglesia, para el vecino, para la vecina. Mira, ese señor, esa señora es bien piadosa. Pero si no tienes o no lo estás haciendo con la fuente del Espíritu Santo, lo estás haciendo para nada. Y no, Dios no lo está mirando como algo bueno. Lo bueno en Dios comienza solo con el poder transformador del Espíritu. Si el Espíritu Santo no hubiera estado aquí, no hubiera hecho Dios lo que era posible para él, para hacer. El Espíritu Santo se necesita para lo bueno en nuestra vida, en los ojos de Dios. Antes de que Dios diga, hay luz, antes de que Dios haga algo bueno en tu vida, pídele al Espíritu Santo que esté sobre ti, que te conceda lo que necesites para que tengas la bendición de Dios sobre ti. Así como de la misma manera que el Espíritu Dios venía sobre la superficie. Hay que orar y rogarle a Dios que Él esté sobre nuestra vida también, para obrar para Él, para que Dios diga, eso está muy bueno, porque sin el Espíritu Santo, Dios no puede decir eso de ti o de mí. El Espíritu Santo ahí estaba, preparándose, levantándose las manos, porque se iba a obrar. Versículo 3, y dijo Dios. Aquí es donde encontramos la palabra de Dios. Vamos a ver que la obediencia, segundo punto, la obediencia a su palabra establece límites de separación para mantener el orden del caos. ¿Quién tiene niños, nietos, nietas, sobrinos, chiquillos? ¿Quién tiene o quién ha tenido en sus vidas, en sus casas? Todos, ¿verdad? ¿Qué le damos a los niños para que no destruyan o para que hagan lo bueno? ¿Qué le damos? ¿Le damos qué? Dulces, ¿sí? ¿Les damos también qué otras cosas? ¿Y qué le dijimos? Que no lo haga. Y en la comunidad hispana tenemos la chancla, ¿verdad? Vamos a ver que Dios también tenía una chancla espiritual. Después, ahora ya me quité el zapato y ya no me lo puedo poner. Me hubiera traído una chancla. Pero, ¿qué le decimos a los niños con la chancla? Te voy a pegar. Pero cuando damos, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué le estamos diciendo a los niños cuando dijimos de la chancla o que la vamos a disciplinar? Estamos corrigiéndolo, pero para que no suceda eso hay que establecer unos parámetros, ¿verdad? Hay que separar lo que es bueno. No puedes hacer esto, niño, hijo, nieto, nieta, primo, sobrino, sobrina. No puedes hacer esto. Si quieres disfrutar de nosotros, de la casa, de lo bueno, tenemos que establecer unos parámetros. No puedes hacer esto. Vamos a separar ciertas cosas. No puedes hacer esto. Puedes separar lo malo
con lo bueno, de lo bueno. Voy a separar, voy a poner aquí parámetros. Voy a poner límites de separación. Entonces, el segundo punto es la obediencia a su palabra establece límites de separación para mantener el orden del caos. Mejor dicho, que estando y obedeciendo la palabra pone límites de separación entre lo bueno para nosotros y lo malo de la vida. ¿Están de acuerdo? ¿Están conmigo? Y vamos a ver eso en versículos 3 a 19. Que lo que está haciendo, sí, estás diseñando todo aquí Dios, pero fíjense lo que está haciendo aquí. Versículo 3. Y dijo Dios que exista la luz. ¿Y para qué vino la luz? Y la luz llegó a existir. Pero había un propósito para la luz. Versículo 4. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Dios separó. Dios estableció parámetros. La oscuridad, para que no haya oscuridad, se necesita una luz. Dios está separando, Dios está estableciendo parámetros para lo bueno. La luz es bueno. Fíjense, la luz es buena. Que Dios aquí no dice que la noche o la oscuridad era mala. Todavía. Y dijo Dios que existe la luz y la luz llegó a existir. Dios consideró, versículo 12, que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Versículo 5, a la luz la llamó día y a las tinieblas noche. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el primer día. ¿Ven la separación de la oscuridad, de las tinieblas? La luz. Dios está estableciendo parámetros. Está separando, está poniendo una separación a la oscuridad. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo se hace hoy esa separación de la maldad, de la separación? ¿Qué es lo que dice en versículo 3? Y dijo Dios. La palabra de Dios salió de su boca. Que exista la luz. Hoy en día Dios no abre las nubes. No dice, Joel, te estoy hablando y eso es lo que quiero que hagas. No, hoy la palabra de Dios es la Biblia. Si queremos separación de lo bueno y de lo malo en nuestra vida, hay que escuchar lo que Dios dice en este libro. Seguimos adelante en versículo 6. El primer día, ¿qué pasó? La luz y la oscuridad. Dios separó. Otra vez vamos a ver otra separación. Dios dijo que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Otra vez ahí está otra separación. Y otra vez dice, y dijo Dios que exista el firmamento en medio de las aguas y que las separe. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y separó las aguas que están abajo de las aguas que están arriba. Aparentemente habían dos aguas, arriba, el cielo, porque ¿qué está en el cielo? Las nubes. ¿Y qué hacen las nubes? Llueve. Pero en ese día, en esa época, las aguas estaban todas juntas. Es como los niños cuando tienen los globitos ¿cómo le dicen? ¿Qué hacen los globitos del jabón, verdad? Y los soplan, es agua, está toda junta. Y así sucedió, versículo 7, Dios hizo el firmamento y separó las aguas que estaban abajo de las aguas que estaban arriba. Pero ¿cómo lo separó? Versículo 6, Dios dijo, su palabra salió de vuelta, de nuevo. La palabra de Dios tiene el poder para separar lo bueno, lo malo, para separar, para establecer parámetros. Necesitamos parámetros en nuestras vidas cristianas, ¿verdad? Necesitamos parámetros, necesitamos separación de lo bueno y de lo malo. Y si no estamos en su palabra, no sabemos qué es la voluntad de Dios para obedecerlo. 8. Al firmamento Dios lo llamó cielo
Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el segundo día. Otra vez, Dios habla por medio de su palabra. En 9 dice, y dijo Dios que las aguas debajo del cielo se reúnan y en un solo lugar y aparezca lo seco. Y así sucedió. A lo seco Dios lo llamó tierra y al conjunto de aguas lo llamó mar. Y Dios consideró, fíjense, que esto era bueno. Otra vez, la obediencia de la creación a la palabra de Dios atrae lo bueno. La obediencia a su palabra establece el límite de separación para mantener el orden de caos. ¿Cómo comenzó en versículo 2? Caos, ¿verdad? Había un caos. Pero cuando el momento que Dios comenzó a hablar con el Espíritu Santo, a obrar, orden. Si no hay Dios, si no estamos en su palabra, va a haber caos. En la misma manera que había caos al principio. Versículo 11, otra vez, que dice, y dijo Dios. La palabra sale de nuevo. Que haya vegetación sobre la tierra, que ésta produzca hierbas que den semilla, árboles que den su fruto con semilla, todos según su especie. Y así sucedió. Comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla y árboles que dan su fruto con semilla, todos según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el tercer día. Otra vez Dios habló por medio de su palabra, con el poder de su palabra. Y el universo, la creación, obedeció. Y cuando vio Dios que la creación obedeció, ¿qué es lo que dice Dios? En el versículo 2, y Dios consideró que esto era bueno. Versículo 14. Y dijo Dios, la palabra de Dios, otra vez aquí está presente a la creación del mundo. Y dijo Dios, que haya luces en el firmamento que separen. Otra vez Dios está separando, está poniendo en orden para que no esté en caos, está manteniendo orden, está separando, está estableciendo parámetros. Y dijo Dios que haya luces en el firmamento que separen el día de la noche, que sirvan como señales de las estaciones, de los días y de los años, y que brillen en el firmamento para iluminar la tierra. ¿Qué está haciendo aquí Dios? Las estrellas, otros planetas, el universo. Y sucedió así. La creación, vamos a meternos ahorita un poco más en esto. Cuando dice, tenga nota que nos dice, y sucedió así. La creación nos dijo, no voy a hacerlo, no puedo, Dios. Tú no mandas. Y sucedió así. Dijo Dios. Cuando Dios habló, cuando Dios obró, el universo, la creación obedeció. Y sucedió así. Dios hizo los dos grandes astros, el astro mayor para gobernar el día, que es ¿qué? El sol. Y el menor para gobernar la noche, que es ¿qué? La luna. También hizo las estrellas. Dios colocó en el firmamento los astros para alumbrar la tierra. Los hizo para gobernar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y fíjese lo que dice Dios cuando Él habla y la naturaleza y la creación obedece. Dios consideró y Él considera que todo es bueno. Y vino la noche y llegó la mañana. Ese fue el cuarto día. La obediencia a su palabra establece límites de separación para mantener el orden del caos. Mira lo que está haciendo. Dios está separando. Dios está estableciendo parámetros. Dios está separando cosas. Dios está estableciendo orden. ¿Ven el ejemplo? Esto atrae orden. La palabra de Dios, cuando se escucha, como en el principio, viene la orden. ¿Cuántos de nosotros tenemos
Hay gente en nuestras vidas que nos rodea, ya sea familiar, amistades, vecinos, vecinas, la comadre, el compadre, tal fulano, tal fulana, donde siempre ven caos y caos, desorden. Dios no es Dios de desorden. Él es Dios poderoso y Él es Dios de orden. Y esa orden viene por medio de su palabra. El primer punto, lo bueno en Dios comienza solo con el poder transformador del Espíritu Santo. Dios no podía haber hecho nada de esto sin su Espíritu. Punto número 2, la obediencia a su palabra establece límites de separación para mantener el orden del caos. El tercer punto, toda creación, incluso el hombre, solo es buena a los ojos de Dios si está bajo la autoridad de Dios. Fíjense en el versículo 11, a lo último del versículo 11, el principio del versículo 11. Y dijo Dios, 11 veces en este primer capítulo se dice que dijo Dios, 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 dijo Dios. 11 veces en este capítulo donde dice la palabra y dijo Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Versículo 3, y dijo Dios. Versículo 6, dijo Dios. Versículo 9, dijo Dios. Versículo 11, 14, 20, 22, 24, 26, 28, 29, que no hemos llegado todavía ahí. Continuamos del 19. Y dijo Dios en el 20, que rebosen de seres vivientes las aguas y que vuelen las aves sobre la tierra a lo largo del firmamento. Y creó Dios los grandes animales marinos y todos los seres vivientes que se muevan y pululan en las aguas y todas las aves según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen las aguas de los mares, que las aves se multipliquen sobre la tierra. Y vino la noche y llegó la mañana, y este fue el quinto día. Entonces en el quinto día, día número 5, salieron los animales, las bestias de los mares y de los pájaros. Y dijo Dios en 24, que produzca la tierra seres vivientes, animales domésticos, animales salvajes y reptiles según su especie. Y sucedió así. Dios hizo los animales domésticos, los animales salvajes y todos los reptiles según su especie. Y Dios consideró que esto era bueno. Y dijo, hagamos ahora al ser humano. Noten la diferencia. Cada vez que Dios hizo algo, lo hizo con su palabra, ¿verdad? ¿Verdad? Y ahora hay una diferencia. Dios va a moldar el primer ser humano, pero no habla. Fíjese lo que hace Dios. Se quita, no dice eso, pero pone las mangas y baja. ¿Para dónde? Vamos a ver. Levanta la tierra. Obra personalmente. Personalmente Él se baja y comienza a moldear de la tierra con sus propias manos. Él a ti y a mí nos moldeó. No dijo que salga a un hombre. Él te escogió y te moldeó desde el principio. Dios creó al ser humano. No nomás se bajó, no nomás se levantó las mangas, nos hizo en su imagen. Verso 27, lo creó a la imagen de Dios. Hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras: sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a los aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo: yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto
les servirá de alimento. Fíjese que aquí Dios le está diciendo, ustedes van a... ¿Quién le gusta comer carne? Todos. Puerco, la carne, las hamburguesas, un jamón, tocino, una milanesa con frijolitos. Pero fíjense que consideren aquí que los primeros dos seres humanos no comían carne, comían nomás vegetales. También les dijo, yo les doy la tierra, todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. No dice la carne, porque en ese momento todavía las bestias, todo todavía era bueno, no se necesitaba que matar nada. 30. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo y todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Dios habló 11 veces, dijo, y Dios dijo. Pero también se requiere algo de su creación. Hay que obedecer. 6 veces en el primer capítulo donde dice, y así sucedió. Versículo 5, al último. ¿Dónde está? No lo miro. Versículo 7. Y así sucedió, ¿verdad? ¿Qué otro versículo ven ahí? Versículo 9, y así sucedió. Versículo 11, y así sucedió. Versículo 15, y sucedió así. 24 a los últimos, y sucedió así. Y el 30, y así sucedió. ¿Ven dónde dice eso? Dios habló, pero no es suficiente que Dios hable. Cuando Dios habla, algo va a pasar. Hay que obedecer. Cuando Dios habló, el universo obedeció. Y luego fíjense lo que dice. Que entonces Dios dijo, y así sucedió con obedecimiento. Y luego Dios, cuando miró que obedeció la naturaleza, la creación, Dios consideró que esto era bueno. Versículo 4, 10, 12, 18, 21, 25, 28, 31, dijo Dios, bueno. Y al terminar de la creación, ¿qué es lo que dice Dios? Y así sucedió. Dios miró, en versículo 31, Dios miró todo lo que había hecho y consideró que era muy bueno. Su palabra con el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, salió de su boca. Tenemos su palabra aquí, su boca. Pero la naturaleza, la creación obedeció y sucedió así. Y cuando Dios mira que todo obedeció, dijo, todo era bueno. No hay nada, no hay nadie que haga lo bueno, dice, vamos a mirar ahorita. No hay uno solo, si no estamos bajo la palabra de Dios. Romanos 3, 10 y 12 dice esto, porque la semana que viene vamos a ver la caída del hombre. Que no hay un solo justo, ni siquiera uno. No hay nadie que entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, a una se han corrompido. La semana que viene vamos a ver que el hombre se corrompió con el pecado. El hombre corrompió por medio de desobedecer la palabra de Dios. Dios considera que tú eres bueno si estás obedeciendo su palabra. Capítulo 2, vamos a leerlo y vamos a terminar. Entonces, primer punto, lo bueno en Dios comienza solo con el poder transformador del Espíritu Santo. La obediencia a su palabra establece límites de separación para mantener el orden del caos.
Punto número 3, toda creación, incluso el hombre, solo es buena a los ojos de Dios si está bajo la autoridad de su palabra. En capítulo 2 vamos a ver que somos hechura de Dios. ¿Qué es hechura? ¿Qué es una hechura? Molde, ¿Mande? el molde. El molde. Entonces, cuando tú haces algo, tú has hecho algo, ¿verdad? Cuando alguien hace un carro, un coche, el propósito de ese coche tiene un propósito, es que lleve a alguien para allá y para acá. Eso es la hechura, el propósito del coche. Dios cuando nos hizo, teníamos un propósito. Fíjense lo que dice en Efesios 2:10. Si quieren escuchar, somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que los pongamos en práctica. Vamos a ver aquí en capítulo 2, ese es mi punto número 4. Es versículo del Efesios 2:10, pero cabe perfectamente aquí en este capítulo. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Al llegar el séptimo día, Dios descansó porque había terminado la obra que había emprendido. La obra. Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Ahora lo que va a hacer aquí el autor Moisés, lo que Dios le dio a Moisés, que se va a retrasar un poquito y vamos a ver cómo Dios hizo el hombre. Versículo, esta es la historia de la creación de los cielos y la tierra. Cuando Dios el Señor hizo la tierra y los cielos, aún no había ningún arbusto del campo sobre la tierra, ni había brotado la hierba, porque Dios el Señor todavía no había hecho llover sobre la tierra, ni existía el hombre para que la cultivara. No obstante, salía de la tierra un manantial que regaba toda la superficie del suelo. Y Dios el Señor formó al hombre, esto es el versículo 7 del capítulo 2, del polvo de la tierra. No digo, vamos a hacer el hombre. Formó el hombre del polvo de la tierra. ¿Qué especial es eso? ¿Alguien ha hecho algo a mano? ¿O ha sembrado algo a mano? Tiene más valor cuando lo haces con amor, ¿verdad? Cuando te ensucias sembrando, tienes el frijolito, el elote, o haces un cuadro, como cuando alguien pinta algo, un dibujo. Sí, eso es tu creación. Hay algo especial, pones todo tu esfuerzo. Es lo que hace aquí Dios. Y es lo que hizo Dios contigo. Versículo 7, y Dios el Señor formó, no habló, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz hálito de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Dios el Señor plantó un jardín al oriente del Edén y allí puso al hombre que había formado. Dios el Señor hizo que creciera toda clase de árboles hermosos, los cuales daban frutos buenos y apetecibles. En medio del jardín hizo crecer el árbol de la vida y también el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y vamos a leer más el capítulo después de esos dos árboles. Dios el Señor plantó, ese ahí. Del Edén nacía un río que regaba el jardín y que desde ahí se dividía en 4 ríos menores. El primero se llamaba Pisón y recorría toda la región de Havilá, donde había oro. El oro de esa región era fino y también había allí resina muy buena y piedra de ónice. El segundo se llamaba Gihón, que recorría toda la región de Cus. El tercero se llamaba Tigris, que corría al este de Asiria. El cuarto era el Eufrates. Entonces, había un jardín donde Dios, imagínate, ni podemos imaginar.
pero les voy a presentar una imagen. Dios formó al hombre. Imagínense, Adán, el hombre, abriendo sus ojos y lo primero que mira es nuestro Señor Dios, por todo, el creador del universo. Lo primero que mira es Dios. Lo primero que escucha es la voz de Dios. ¿Pueden imaginar eso? Lo primero que ves cuando vienes a la vida es Dios. Y luego, aparte de eso, Dios lo colocó en el medio del jardín. Yo y Carmen todavía estamos experimentando, tratando de aprender cómo plantar flores. Este año, esta primavera, me arriesgué un poco más, estoy plantando más. Y yo sé que van a morir unas cosas y van a sobrevivir otras cosas. Pero y la esperanza es que podemos comer unas calabacitas, no planté zanahorias. Ayer planté, anteayer planté una sandía. Yo sé que van a morir ciertas cosas. Pero imagínense, abriendo tus ojos como el primer hombre del universo, de la tierra, y mirando a Dios. Pero aparte de eso, Dios colocándote en el medio de un jardín hermoso. De todos árboles, de todas plantas, de todas flores. Así fue el nacimiento. Bueno, no nació Adán, pero así fue como Adán primero vio con sus ojos. Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Entonces Dios creó al hombre ¿para qué? Para que obrara, cuidar el jardín, cuidar la tierra. Nos obró para ser obreros, para ser hechura de Él, hechura de Dios, para cultivar lo que Dios nos dio, trabajar. No quiero salir de porque yo sé que hoy en día muchos no quieren trabajar. Hoy en día, no quiero decir qué edad, pero muchos no quieren colectar ayuda del gobierno, pero eso no es bíblico. Tienen la manera y tienen la fuerza para trabajar, pero eso no es bíblico y no lo hacen. Dios nos hizo obreros, nos hizo hechura para mantener la tierra, para mantenernos a nosotros, para comer. 16, y le dio este mandato, el primer mandato. Puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberías comer. El día en que de él comas, ciertamente morirás. Y ahí entra el primer mandamiento, el primer comando de Dios. Pues tienes todo esto, te coloqué en el jardín, te di todos los árboles, te di todas las flores, puedes comer de cualquier cosa. Te doy la responsabilidad de ponerle nombre a todos los animales, las bestias. Pero te voy a dar un mandato nomás. No puedes comer de ninguno de estos árboles. Es todo lo que tienes que hacer. Te di la hermosura de la creación. ¿Qué más necesitaba Adán? Y luego le dio un ayudante en Eva. ¿Qué más necesitaba Adán? Versículo 18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, ¿quién tiene mascotas? Es bueno tener mascotas. ¿Por qué? Porque aquí Dios le permitió a Adán, ¿sabes qué? Estás solo. Pero no, fíjense que Dios primero no sacó la costilla del hombre. Primero le dio y les envió animales a Adán para ver si... Pero ¿saben qué? A mí se me hace que Adán era un poco terco. Entonces era un poco despacio Adán. Porque ¿sabes qué? Vamos a suponer que yo soy Dios. Le voy a mandar, yo sé que Él se siente... Yo soy Dios todopoderoso. Yo sé que Él se siente solo. Pero no voy a decir nada. A ver si lo puede
adivinar el niño, pero le voy a enviar animales primero. A ver hasta cuándo se atreve a preguntarme que a lo mejor necesita algo. Pero entonces Dios le manda los animales a Adán. Entonces el Dios Señor hizo que el hombre, ¿dónde estamos? 18. Luego Dios el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, voy a hacerle una ayuda adecuada. Entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre les puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Adán todavía se siente aislado, solo. 21. Entonces Dios el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño. Estamos hablando del sueño. Como cuando estoy dormido, tengo un sueño profundo. Bueno, no un sueño, pero una dormida profunda y luego alguien me saca de ese sueño. No. Sigo adelante. Dios hizo que el Señor hizo que el hombre cayera en un sueño profundo y mientras este dormía, le sacó una costilla y la cerró la herida. De la costilla que le había quitado el hombre, Dios el Señor hizo una mujer y se la presentó al hombre, el cual exclamó, dice Adán, esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne, se llamará mujer, porque del hombre fue sacada. Por esto el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer y los dos se funden en un solo ser. Otras versiones dicen una carne. En ese tiempo el hombre y la mujer estaban desnudos, pero ninguno de los dos sentía vergüenza. Estaban desnudos, pero no sentían vergüenza en los ojos de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que ellos no sentían vergüenza? No había maldición. Todavía no había maldición, todavía no había pecado. Todavía no podían ver que estaban desnudos para ser avergonzados. Entonces Dios los colocó en el jardín para ser hechura de Él. Como dice el versículo Efesios 2:10. Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Primer punto, lo bueno en Dios comienza solo con el poder transformador del Espíritu Santo. Punto número 2, la obediencia a su palabra establece límites de separación para mantener el orden del caos. Punto número 3, toda creación, incluso el hombre, solo es buena a los ojos de Dios si está bajo la autoridad de Dios. Y el cuarto punto de estos dos capítulos es que fuimos hechos hechura de Dios para mantener orden en este mundo que Él nos dio, para hacer buenas obras. Entonces Dios ve algo bueno, muy bueno, cuando su creación, tú eres creación de Dios, yo soy creación de Dios, cuando comienza con obediencia a su palabra. La creación obedeció, las bestias obedeció, los mares obedeció, la separación de luz y oscuridad obedeció. La luna, el sol, las estrellas obedecieron. Y cada vez que algo obedeció, dice Dios, esto es bueno. Entonces, en conclusión para nosotros hoy, número 1, miraron a ustedes con sus propios ojos y oídos cómo Dios hizo el mundo, el universo. Eso primeramente es importante para que ustedes miren y fíjense que aquí no estamos estables. Dios en ninguna vez en la palabra de Dios trata de persuadir a la gente que Él existe. Cuando primero el versículo dice, Dios en el principio, Dios ya estaba allí. Juan 1:1 dice, en el principio estaba el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. El Dios del universo ya estaba presente. Entonces aquí abrimos y leemos, pero el Dios ya estaba obrando, Dios ya existía.
ninguna vez en toda la palabra de Dios, ninguna vez trata Dios de persuadir a la gente que Él existe. Él ya existía, Él ya iba a comenzar una obra. Entonces Génesis no se trata de ser persuadido, se trata de ver cómo Dios obró, cómo Dios trabajó, cómo Dios creó el universo. Pero sabes que tú eres creación de Él también. Tú eres creación hecho para hacer buenas obras para Él. Puedes hacer todo lo que quieras, que tú piensas que es bueno, pero si no comienzas primero con el Espíritu Santo, morando en tu vida, en mi vida, sirve para nada. Eres su creación y todo comienza con el Espíritu Santo para obedecer lo que dice su palabra. Y cuando tú obedeces su palabra, como el universo, la creación, todo obedeció, Dios dice, eso es bueno. Eso es bueno en Joel. Eso es bueno en Carmen. Eso es bueno en Altagracia. Eso es bueno en José. Eso es bueno en Adela. Eso es bueno en María. Eso es bueno en Vicky. Porque me está obedeciendo por medio de su Espíritu Santo. Eso es lo que importa más, que lo obedezcamos por medio de su Espíritu Santo para que hagamos buenas obras para Él. Padre Celestial, gracias por este recordatorio que quizás no hemos estudiado en un tiempo, pero queríamos ver cómo tú obraste en el universo, en la creación. Cómo tu palabra salió de tu boca y la creación obedeció. Y cómo cuando la creación obedeció, tú dijiste, eso es bueno. Queremos lo bueno de ti, Padre. Queremos que tú digas que nosotros somos buenos en tus ojos. Danos tu espíritu todos los días para poder hacer la voluntad que dice tu palabra. Te pedimos todo eso en nombre de Dios Jesús. Amén y amén.